Inconsciente colectivo. Las reglas ocultas del juego. Cuando en nuestra vida ocurre algo a lo que no le hayamos sentido, lo metemos en ese cajón desastre, donde todo cabe que se llama azar. De esta forma, minusvaloramos el caos que intuyó Edward Loren con su efecto mariposa. Lo consideramos un fallo inexplicable en las leyes de la física, si bien se trata de todo lo contrario, una pista para conducirnos y alumbrarnos hacia el lugar donde caminamos a ciegas. Sin embargo, se ignora el hecho de que nosotros también formamos parte del caos universal, por lo tanto, el azar no debería sernos tan extraño. El arquetipo que asumimos en cada momento y situación de nuestra vida es la conexión entre nosotros y el azar. Por así decirlo, solo podemos conectar con lo aleatorio a través de la máscara que significa el arquetipo, pero para ello necesitamos, además de las intermediaciones del diamond, el otro yo subconsciente, el único capaz de sincronizar con lo aleatorio, randomizar. Y esto así porque había a mitad de camino entre los reinos del consciente y el inconsciente. El daimon procesa los hechos sincrónicos y simbólicos que contiene dentro de las respuestas que buscamos a nuestros problemas, y el problema contiene la semilla de su propia resolución, influir en el azar. Pero incluso en el azar subyace en un orden. El conocido físico David Bohm lo llamó orden implicado, y estaba seguro de que podemos contactar con él, el caos en el que nos hallamos sumergidos llamados Dharma, por el budismo. No es bueno ni malo, carece de moral, es neutro, por tanto no existe inconveniente ninguno en que la persona lo utilice para mejorar su vida. La rueda de Dharma gira sin sentido aparente, por azar como la ruleta de casino, aunque esconde dentro la llamada ley del karma, la ecuación acción-consecuencia, eso que los occidentales llamamos determinismo. Es posible influir en el azar introduciendo información en el sistema, igual que los informáticos hacen con el ordenador mediante programas. El hardware es potencia en estado caótico, pero el software lo reorganiza para lograr un fin determinado. Así obra también la mecánica de la vida. El ordenador funciona con un sistema aleatorio muy parecido del universo, según la teoría del caos. Todo es casual. Podemos beneficiarnos del ejemplo de la cibernética para hacernos entender cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente, y cómo podemos potenciar el rendimiento de ambos. El ordenador realiza su randomización transformando lo aleatorio en una acción determinada, como por ejemplo arrancar y ponerse en marcha. El ordenador no tiene configurada una inteligencia, no tiene personalidad ni arquetipo, ya que no dispone de yo, de conciencia de sí mismo, pero sí posee un principio rudimentario de conciencia basado en el código binario. Puede elegir entre dos opciones, ponerse en marcha o no hacerlo, y no deja de ser curioso que al percibir la energía eléctrica que mueve el corazón, elija ponerse en marcha. Los budistas piensan que esto es debido a que incluso los objetos poseen alma, aunque sea en un estado mínimo. En definitiva, la propia observación del ordenador hacia su rudimentaria posibilidad de elección entre sí o no. La proporción al principio de una ciencia para ponerse en marcha, podríamos decir, elegir vivir. En un orden mucho más sofisticado y superior, el cerebro humano también realiza una misma acción con la realidad que lo rodea. Existe en el cerebro una zona que polariza la aleatoriedad, un centro de decisiones binarias que reconvierten al azar en respuestas adecuadas, es decir, lógicas. Ahí radica el área con la que tomamos tantas decisiones al cabo del día, pero no nos damos cuenta de que dichas decisiones son randomizaciones. Se trata de la conversación aleatoria del caos en una de tantísimas posibilidades en las que bifurca la vida. Polarizar el éxito. Aunque el resultado varía mucho entre unos y otros, si existen personas que consiguen más éxitos en la vida es precisamente porque usan mejor ese centro de randomización o polarización de sus pensamientos. Veamos qué podemos hacer para utilizar esa función de la mejor forma posible, pero de manera fácil y práctica, porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de cibernética, ni siquiera de informática. No necesariamente saber cómo funciona un ordenador para sacar partido de él. Lo que cuenta no es la comprensión de la herramienta, sino el uso que se hace de ella. El orden implicado o inconsciente colectivo no funciona mediante la lógica y la razón. Esas herramientas del cerebro social superior que tanto nos gusta escribir, pero que tampoco sirven para conectar con la magia de la existencia,
Carl Jung al final de su vida se hallaba inmerso en el estudio y comprensión de esas leyes del orden implicado de la vida, pero las orientales llaman Tao el poder invisible del azar. Jung comprendió que vivir en el Tao, esta es una conexión consciente del caos, garantiza una vida con sentido, acorde con nuestra verdadera naturaleza, con aquello que realmente somos en esencia y de manera personal, y no con lo que quisiéramos llegar a ser de acuerdo con la lógica y la razón, o las influencias que a veces genera la sociedad. Nuestro éxito y nuestra felicidad depende de convertirnos en aquello que hemos de llegar a ser. Disfrutar el juego. La vida, como todo juego, es un proceso iniciativo. Cada uno tiene su cometido particular y el primer paso es descubrirlo. Pero sabiendo que dicho cometido no es alcanzar una meta concreta que nos ha diseñado o no hemos diseñado de acuerdo a lo que se supone que sería una vida idealizada, la verdadera finalidad de la vida es vivirla, disfrutar el proceso, recorrer el camino de manera armónica, superar las limitaciones y alcanzar nuestros sueños más grandes, y no los ideales que esa sociedad cargada de estímulos y necesidades nos proponen como paraísos artificiales. Todo juego es un reflejo de la vida. El rol de cada jugador se manifiesta incluso en un juego tan aparentemente simple como el de la oca. Normalmente, el que primero llega a la meta gana. Parece una cuestión de azar de rol, de igual quién o como sea cada cual. El resultado depende dado de que se arroja para avanzar la ficha. Sin embargo, recordamos que el rol está relacionado con el azar. El resultado de la oca depende del caos, representando cómo la tirada de dados que nosotros mismos efectuamos es el azar quien incide sobre el rol. Bien mirado, es el destino quien tira de nosotros. La metáfora que subyace a ello es que en una última instancia, ganar es una cuestión de tiempo, de rol y de azar. El azar no depende solo de los dados, porque los dados los lanzamos nosotros, así que puede decirse que el azar está en nuestras manos, solo que no lo controlamos conscientemente. Nos vemos nuestro destino porque formamos parte de él. Nosotros influimos sobre los dados y los dados sobre nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando un jugador parece tener mala suerte y sus tiradas de dados siempre son bajas con respecto a los otros jugadores? Pues que acaso no tiene asumido el rol apropiado para ese momento del juego. Cuando no sincronizamos con el inconsciente colectivo u orden implicado, la suerte no nos acompaña. El azar no está de nuestro lado, si el arquetipo no es el apropiado. No interactuamos adecuadamente con el caos primordial del universo. La suerte en los juegos y en la vida no depende solo del resultado de los dados, sino de la interpretación que hacemos al resultado, y dicha interpretación se produce según el arquetipo que tenemos asumido en ese momento. La parábola de los talentos. Pensemos que la parábola bíblica de los talentos a cada uno de nosotros nos ha dado una cantidad más grande o más pequeña con la que hemos de vivir nuestra vida y al final obtener el más alto rédito posible. Sin embargo, una dipalmina lo que se les ha dado, otros lo guardan sin usarlo, sin hacerlo rendir, pero algunos, aunque de entrada se les haya dado poco, lo multiplican muy por encima de lo que cabría esperar, superando todas las limitaciones originales y las dificultades iniciales, convirtiéndose en tipos ejemplares, dignos de admiración, como dijo Alejandro Magno. He fracasado muchas veces, pero mis fracasos se alcanzarán por encima del éxito de mis enemigos. Hemos de obrar así, no por ambición, sino por sintonizar con la vida y darle sentido a nuestra existencia. No hay nada más triste que una vida sin sentido, incluso aunque tengamos éxito. El éxito de la vida estriba en vivirla de acuerdo a nuestra verdadera naturaleza, no de acuerdo a la naturaleza de otros, a los propuntos ideales que impone la sociedad. La felicidad depende de utilizar el máximo de los talentos que se nos ha dado, no dejarlos pudrirse sin resultado y seguidamente prosperar porque se nos ha dado menos que al vecino. Hemos de hacer las cosas por el placer de hacerlas, no por acumular más o por sobrevivir. No hay que resignarse nunca ni tampoco conformarse con lo que ya se tiene. En este equilibrio difícil que depende de nuestra actitud ante la vida, por eso es tan importante el arquetipo que asumimos. Pero algunas doctrinas religiosas priman la resignación. Esa actitud es inmoral. Quien se resigna está vendiendo de antemano. He renunciado a utilizar sus talentos porque supone que son insuficientes. Y no utilizar los talentos tal como indica la parábola es una grave falta contra el despliegue generativo del universo, cuya ley es la expansión y el crecimiento continuos.
Sin embargo, los que trabajan solo por los resultados económicos de sus acciones y el éxito a ultranza, sin darle su esfuerzo con finalidad superior, solo obtendrán una parte mínima de satisfacción. Nunca estarán motivados, incluso a pesar de tenerlo todo resuelto en apariencia. El dinero y la felicidad. El dinero no es la felicidad, pero contribuye mucho a lograrla, porque vivimos en un mundo material, y eso es ineludible. Pero quien trabaja por dinero no se da cuenta de que trabaja solo para sobrevivir, y al final eso es lo único que logra. El dinero no es una meta, sino una herramienta. Trabajar únicamente por el dinero es un error, porque el dinero no es nada, solo es un símbolo arquetípico de nuestra energía física, que es lo que realmente valioso. El dinero llega como resultado del uso y manejo que hacemos con esa energía, de cómo incidimos con nuestra mente en el orden implicado. Si hacemos las cosas por el mero cero sueldo, ¿qué nos permite seguir manteniéndonos vivos en medio del caos? El resultado será mediocre, no reportará felicidad, porque en nuestro subconsciente sustituimos el símbolo incomprensible del dinero por la energía física que nos impulsa y conecta con el inconsciente colectivo, que es de quien nos lo da todo. Todas las cosas de la vida deben hacerse por el mero afán de hacerlas, por pasión, por placer. La vida es un juego, y como en todo juego, la finalidad principal no es obtener la copa o la medalla simbólica del triunfo, sino que la motivación principal es jugar y ganar, por el mero hecho de seguir las reglas a pesar de las dificultades y llegar al resultado final. Por eso el éxito en el juego de la vida no debe ser representado únicamente con el símbolo del dinero. La meta no es esa, sino superar las trabas y ganar finalmente, ser felices. Incluso las competencias de los demás jugadores deben estimarse como simbólica. Sin ellos no habría juego, no son enemigos, sino roles con los que interactuamos. Como en el juego, el verdadero placer de la vida es la superación personal. Todo verdadero jugador lo hace por ganar, no por acumular dinero o medallas. Sin embargo, mucha gente reniega el trabajo como una carga o casi nadie le gusta trabajar, ya que es algo normalmente, salvo los artistas, todos hacen por dinero, o sea, por necesidad. ¿Y a quién le gusta vivir esta vida solo por necesidad? Es algo así como jugar por obligación. En cambio, los que hacen de su ocio un negocio son los más felices. He ahí el verdadero camino para ganar siempre en el juego de la vida. Algunos protestarán por los talentos que se les ha dado en un principio, pero no debemos protestar porque se nos ha dado poco. No debemos mirar, tiene más o tiene menos. El resultado no depende de la cantidad, sino del empeño y de vivir acorde con nuestro destino. Es muy triste pasarse en la vida resignado o protestando porque no tenemos lo que quisiéramos tener, lo que suponemos merecer. Y es verdad, pero es bueno tener presente una frase de George Bernard Shaw. La verdadera alegría de la vida es ser usado por un propósito importante, ser una fuerza de la naturaleza en vez de un soquete egoísta y febril, cargado de agravios y penas que se quejan constantemente de que el mundo no se dedica a hacerlo feliz.